Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos. Realmente para nosotros es muy emocionante poder dirigirnos a ustedes, saber que están allí viéndonos y realmente lo que nosotros queremos es compartir algunas reflexiones de lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad, Pati? Sí, así es. Queremos compartirles las cosas que Dios nos enseña, las cosas que nos muestra, las cosas que aprendemos en nuestro diario vivir, contando siempre con la guianza del Espíritu Santo. Siempre. Siempre. Pero vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Dios pueda hablarnos por medio de su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti confiados. Tu palabra dice que podemos acercarnos tan confiadamente que podemos penetrar el lugar santo, el lugar santísimo donde tú habitas, estar hasta tu misma presencia y allí hallar el oportuno socorro que tanto necesitamos. Señor, háblanos a través de tu palabra, guía nuestros pasos, endereza nuestras sendas. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. El deseo de nuestro corazón es alegrar tu corazón. Tú eres Dios eterno, digno de toda gloria, de toda alabanza. Y te decimos que eres bienvenido a esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Pati, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy nos gustaría hablar sobre herencia y legado. ¿Será que significan lo mismo? Wow. ¿O hay una diferencia? ¿Qué es más importante? No, son preguntas que nos hemos hecho. ¿La herencia o el legado? Tremendo. Preguntas que nos hacemos que merecen tener una respuesta. Mis respetos para Pati, porque es una mujer que ha entendido el significado del legado más que la herencia, aunque uno siempre espera herencia, ¿verdad? Claro. La Biblia dice que el hombre de bien deja herencia a sus nietos, imagínense. O sea que nosotros tenemos que trabajar pensando en nuestros nietos. Obviamente, pues nuestros hijos son beneficiados, pero la visión debe ir más allá y la herencia es pensando siempre en las futuras generaciones. Hay un pasaje, Pati, que está en Lucas 15, versículo 11, y tiene que ver con una historia increíble, una historia que a mí me impresiona mucho, y es la historia que Jesús contó a sus discípulos acerca de un hijo, de un hombre que tenía dos hijos y uno de ellos era un poquito rebelde, un poquito impetuoso, y este hombre pues le pidió la herencia al papá, hablando precisamente de herencia. Él pensó que el legado no era tan importante. Sí. Él pensó que lo más importante era la herencia y dijo, ¿sabe qué? Pues si esto es lo que yo voy a heredar y esto es lo que a mí me toca, déme lo mío, yo me voy y hago mi vida, olvidándose del legado. Y es lo que vamos a ver, lo que Pati preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Es lo mismo o no es lo mismo herencia y legado? Y esta historia dice así, Lucas 15, versículos 11 en adelante, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes a cada uno. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¡Wow! Su herencia. La desperdició. Dice que todo lo desperdició viviendo perdidamente. ¿Qué piensas, Pati, de esto? Bueno, entonces, viéndolo desde este punto de vista, herencia se trata más de lo económico. Cosas materiales. Cosas materiales. Ajá. Es como cuando se muere el tío rico de la familia. Todos los sobrinos, todos los hijos, todos los familiares ¿Están esperando que les dejo? están esperando que se lea el testamento, Sí. a ver qué les quedó. Ajá. Y han pensado que lo económico trae líos, trae divisiones entre las familias,
problemas. Sí. No, en estos días pasaba caminando por el barrio y había una casa con un letrero que decía: quienes tengan o crean tener derecho sobre este terreno, por favor presentarse a, no sé, a la notaría, yo no sé dónde, ¿no? Y yo pensaba, esta va a ser una casa problema. Porque cuando se trata de lo económico, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, hay peleas. Casi siempre. ¿No? Y en esta historia vemos que 2 hijos tenían derecho a una herencia. Y el uno lo pidió por adelantado porque el papá no se había muerto, ¿no? No. Lo pidió por adelantado. ¿Y qué hizo? Lo desperdició todo. No pensó en lo que tú estás diciendo, en sus hijos, nietos y bisnietos y generación continua. Vemos ahí que realmente herencia tiene que ver con todo lo que es economía, con todo lo que son posesiones, ¿cierto? Cuentas bancarias, propiedades, todo este tipo de cosas. Y esto realmente a la postre, cuando un hombre, una persona, tiene su mente, su corazón puesto en las riquezas, esto va a corromper el alma, va a corromper el corazón, los principios, los valores. O sea, yo veo aquí que el hijo pródigo, este muchacho, no tenía ni 5 de admiración, respeto por su papá y por lo que él había hecho. Él lo único que le interesaba era el dinero y deme mi plata y yo me largo de acá, yo me voy. Y esto realmente creo que fue una actitud que trajo mucho dolor al corazón de su padre. Ahora, viene una pregunta. ¿Qué pensó usted cuando dejó a sus padres? ¿Cierto? Porque pues ya nosotros estamos en una edad que dejamos a nuestros padres hace años, hace tiempo. Pero ¿qué fue lo que nosotros pensamos? ¿Qué fue lo que nosotros dejamos? ¿Que realmente los valoramos? ¿Realmente admiramos su esfuerzo? Muchos padres hicieron esfuerzos impresionantes para dar lo básico. No tenían ni formación, ni estudio, ni ningún tipo de recursos económicos para sostener sus familias, y aún así hicieron unos esfuerzos extraordinarios, impresionantes para sacarlos adelante. Y hay gente que nunca agradeció esto. Hay gente que simplemente dijo: no, yo me largué porque mi papá era un bobo ahí que no, escasamente traía para comer, pero era todo lo que podía hacer, ¿verdad, Pati? Sí, a veces no valoramos el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Ahora, una herencia es también el estudio, ¿no? Lo que tú decías, hay papás que se esforzaron mucho para que nosotros, o nosotros también nos esforzamos para que nuestros hijos tengan estudio, una educación, estudio, una carrera o una actividad, un trabajo, y eso es herencia también. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Sí. La Biblia sí dice, como tú decías, dejar herencia. Herencia es no solo dinero, no solo propiedades, sino educación, valores, crianza, buenas costumbres, buenos hábitos, y es importante dejar una herencia. Ahora, si yo tengo algunas cosas, por algo es. Puede ser que mi papá no me dejó a mí dinero o una propiedad, pero tal vez me dejó a mí valores, consejos, principios, ¿cierto? Disciplinas. Sí, yo por lo menos fui uno de los que peleó mucho con mi papá, porque mi papá era muy disciplinado y muy fuerte en la disciplina. Él decía: usted se tiene que levantar temprano y acostarse temprano, y si usted no se puede quedar aquí el día sentado haciendo nada. No, señor, póngase a hacer algo. Y a mí me daba una piedra eso porque no me gustaba. A mí no me gusta que me manden. Y resulta que hoy en día digo: gracias a Dios que tuve un papá así, que no me dejó estar desocupado, mi mente desocupada. Entonces puede ser que tal vez él no me dejó a mí propiedades, no me dejó dinero, no me dejó títulos, no me dejó nada de esto, pero sí me dejó una forma de vida, un sistema de vida que a la postre me ayudó. ¿Por qué? Porque me convertí en una persona disciplinada, en una persona cumplida, en una persona
que no me podía estar quieto, desocupado, sino que tenía que estar haciendo algo productivo, produciendo algo. Entonces, a nosotros nos toca, nos corresponde honrar a nuestros padres, agradecer a nuestros padres por la obra que hicieron en nosotros. En primer lugar, porque nos dieron la vida. La vida. Y esa es una gran herencia, la mejor herencia. Yo recuerdo, Pati, que hace unos años atrás, en el grupo de conexión nos tocó hacer un ejercicio y era decir 10 cosas buenas del papá. Sí. Sí, y yo estaba ahí con todos los hombres de mi grupo de conexión y decir 10 cosas buenas y cada uno intentando, nos dieron 15 minutos para eso. Y cada vez que yo intentaba escribir, algo se me venía a mi mente, eran las cosas malas de mi papá. Que mi papá prefería estar en fútbol que estar en la casa, que mi papá esto, que mi papá lo otro. Y era como un bloqueo en mi mente. Sí. Y yo recuerdo que yo dije, pues yo soy el líder de todos estos hombres y yo no he podido escribir nada, ¿yo qué voy a decir? Y me metí al baño y me puse a orar. Yo dije, Espíritu Santo, muéstrame algo bueno de mi papá. Sí. Y el Espíritu Santo me mostró. El Espíritu Santo me dijo, ¿quieres saber quién era su papá? Su papá era un patriarca. Él fue un patriarca. ¿Patriarca? Sí. Su papá fue el instrumento que yo escogí para, a través de él, por medio de él, levantar una nueva generación de hombres y mujeres que me adorarán en esta tierra. ¿Cómo así? Empezando por usted, sus hijos, sus nietos. Fue el instrumento que yo usé. Es un patriarca. Yo dije, wow, yo nunca había visto esto en mi papá. Un patriarca. A través de él levantó una nueva generación de hombres que predican, de hombres que alaban, de hombres que adoran, de hombres con principios y valores, de mujeres tremendas, impresionantes. Sí. Y entonces yo escribí patriarca y de pronto como que se me abrió el cerebro y empecé a ver, era un hombre disciplinado, trabajador, cumplido, limpio, aseado. Sí. Y empecé a ver una serie de cosas que nunca había visto, porque el enemigo siempre va a intentar bloquear nuestra mente para no ver lo bueno de nuestros padres. Entonces me di cuenta que mi papá se me había dejado una herencia tremenda. Tal vez no me dejó algo material, tal vez no me dejó esto o aquello, o una silla o lo que fuera, pero me dejó una gran herencia, que es una vida llena de disciplina, de amor, de emprendimiento, porque mi papá me enseñó eso. Usted no le dé miedo. Yo recuerdo que mi papá me enseñó, él dijo, un hombre de bien, una mujer de bien tiene que tener una profesión, un oficio y un arte. Así tiene que aprender eso en la vida, porque eso tarde o temprano le va a dar a usted la mano para sostener a su familia, a sus descendientes. Increíble. Wow, y es tan valioso que yo lo enseño hoy en mis clases. Yo lo enseño en mis clases. Un hombre y una mujer de bien tienen que tener una profesión, un oficio y un arte. Tiene que aprenderlo. Sí. No, yo solamente soy un abogado y no más. No, aprenda a pegar ladrillo. Claro. Aprenda electricidad. Aprenda carpintería, ebanistería. Aprenda repostería, tantas cosas. Y aprenda un arte, aprenda a tocar un instrumento, a pintar un cuadro. A escribir un libro. A escribir un libro, a tantas cosas. Entonces veo que Dios, a través de mi papá, sí me dejó una gran, gran herencia, ¿verdad? Cuando hablamos de herencia o cuando hablamos de legado, tenemos que pensar que va más allá de lo económico. Uh-huh. ¿Qué traemos de nuestra casa, de nuestros padres? ¿Cosas buenas o cosas malas? Como tú decías, normalmente recordamos las cosas malas, pero no vemos las cosas buenas que debemos implementar en las generaciones que siguen. Porque a veces desechamos todo y olvidamos las bendiciones que Dios le da a cada generación. Eso pasó con el hijo pródigo. Sí. Él olvidó las bendiciones. Él pensó que lo único que él merecía tener del papá era economía. Sí. Olvidó sus consejos, olvidó su formación, olvidó los años de dedicación, de sufrimiento que viven los padres al cuidar a sus hijos. Olvidó
que el papá lo amaba. Lo amaba. Olvidó que iba a sufrir si él se iba. Olvidó los sentimientos. Se enfocó solo en lo económico. Entonces dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Imagínense, eso es lo más bajo de donde una persona, un judío, un israelita puede llegar. Claro. Ellos tienen los cerdos como lo más inmundo. Imagínense. Y fue tan la bajeza donde cayó este hombre que lo único que resultó era cuidar esos cerdos, apacentar esos cerdos. Y lo más triste es que tenía tanta hambre que se quería comer la comida de los cerdos. ¿Cómo sería eso? Imagínense la desgracia donde cayó este hombre por ser un ingrato, por haber olvidado lo que Dios le había dado a través de su padre. ¿Sí? Y dice que tenía tanta hambre que quería comer, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa es la condición donde llegan las personas ingratas, ¿no? Y a veces nos olvidamos de lo que hicieron nuestros padres por nosotros, nos volvemos ingratos. Sí, desagradecidos. No los honramos. Honrar a nuestros padres es hablar bien de ellos, a pesar de lo que hayan sido, de lo que hayan sufrido. Eso es honrar a nuestros padres. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que debemos ser agradecidos con lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Pero también viene la responsabilidad de dejar una buena herencia, ahora nosotros como padres, dejarle una buena herencia a las futuras generaciones. Entonces no es simplemente un deseo, sino que es una responsabilidad. ¿Qué quiero que mis hijos tengan? ¿Qué quiero que mis nietos reciban? ¿Qué quiero que ellos tengan en su corazón? ¿Solo pensamientos económicos? Porque pues herencia, cualquiera le puede dejar herencia a sus hijos. Y aquí es donde vamos a ver la otra palabra que decía Patti. ¿Es lo mismo herencia y legado? No. Herencia, cualquiera le puede dejar una bicicleta, un carro, un reloj, ¿cierto? Una mesa o un apartamento, si es que tiene más modo. Cualquiera puede hacer eso, pero legado es otra cosa. Legado es dejar en ellos principios y valores que son eternos, que les van a servir para ser hombres y mujeres de bien en la vida, ¿sí? Entonces, en la vida debemos dejarles algo que sea eterno, no pasajero. Lo material es pasajero. Lo material es pasajero. Pero debemos procurar dejarles algo que primero los lleve a la eternidad, que sea de fruto en sus vidas, que tenga un propósito. Entonces, lo primero que necesitamos y debemos asegurar es dejar a nuestros hijos lo que se relaciona con una vida de fe. Una vida de fe. ¿Y qué significa eso? Una vida de fe es enseñarles a creer en Dios y a confiar en Dios. Eso es una vida de fe. Yo puedo dejarle una fortuna a mis hijos, pero si no les enseño a vivir una vida de fe, van a dilapidar la fortuna. Y van a quedar tal vez en la ruina. Pero si yo les enseño a vivir una vida de fe, aunque no les deje dinero, ellos van a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque la fe es la fuerza que mueve al mundo. La fe es el motor del corazón de un hombre y una mujer para poder subsistir en medio de este planeta oscuro. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo le enseño a mis hijos, les heredo, les doy ese legado,
Ellos ven en mí o ven en nosotros, hombres y mujeres de fe, van a aprender ese ejemplo y van a aprender a confiar en Dios. Y eso les va a ayudar a salir en la vida. ¿Sí? Sí, y también debemos dejarles el regalo más hermoso, es enseñarles la salvación. La salvación. Que ellos puedan creer en un Dios que mandó a su Hijo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dijo Nicodemo al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Y vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice que este hombre se acercó a Jesús y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo volver yo al vientre de mi madre? Y el Señor le dijo, es que es necesario nacer del agua, que ese es el nacimiento que ya tuvo, y del Espíritu. Entonces, eso es algo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Ellos tienen que entender que necesitan nacer de nuevo, necesitan hacer una decisión por Cristo. El Señor le dijo en Juan 3:3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces yo no puedo dejarles dinero, posesiones a mis hijos, estudios, títulos y todo esto, pero no dejarles la verdad, la revelación más grande que la humanidad necesita para poder encontrar la vida eterna, que es el nuevo nacimiento. El nacimiento en Cristo. Creer en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No, muchos de nuestros hijos ven que nosotros vamos a la iglesia, que creemos en Cristo, pero no les hemos compartido a ellos. Entonces, lo mejor que les podemos dejar es que ellos puedan entender lo que es tener una vida eterna. Entonces, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros heredamos la salvación de Dios y debemos entregarles eso a nuestros hijos. Entonces, si creemos de todo corazón y recibimos a Jesucristo como Salvador, somos salvos. La Biblia dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Entonces, la mejor herencia que nosotros podemos, o el mejor legado, porque es diferente legado a herencia. El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es la fe. La fe. La fe, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, primero, una vida de fe que comienza creyendo en el Señor Jesucristo. Pero también tengo una vida de fe porque mis padres lo vivieron. Entonces, que nuestros hijos puedan decir, mis padres, mis abuelos, que los nietos puedan decir, mis abuelos vivieron una vida de fe. Le creyeron a Dios. No, que podemos leer su palabra, que podemos hablar con un Dios que existe, un Dios verdadero. Mi anhelo es que todas mis generaciones, que nuestras generaciones, ¿cierto?, conozcan de Dios. Así es. Que ninguno de nuestros nietos se aparte, o descendientes exacto, sí, se aparten de Dios. Más que dinero, más que cualquier cosa, mi oración y nuestra oración es que nuestros hijos y nietos conozcan de Jesús. Ahora, la Biblia dice en Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, los muchachos siempre van a ser necios, siempre van a ser inquietos, siempre van a ser curiosos, se van a meter en problemas, a veces no porque sean malos, sino porque son curiosos y el enemigo aprovecha esta situación para engañarlos, para engatusarlos. Pero ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? Orar por ellos, para que el enemigo no los engañe, para que el enemigo no los mate, no los robe. Así ¿sí? es. Yo me imagino que el papá del hijo pródigo
aunque no salió detrás del hijo, pero sí quedó en casa orando por él, Sí, intercediendo por él. claro. Yo me imagino que de día y de noche este hombre oraba al Señor para que Dios lo guardara, para que Dios lo protegiera. Y el fruto de esa oración se ve ahí en Lucas 15, versículo 17, porque vemos que de pronto algo se iluminó en la mente de este muchacho necio. Sí. Allí cuando estaban en las porquerizas, en las marraneras, él volviendo en sí, como que recapacitó en un momento, se le iluminó el cerebro y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No, Volvió en sí. volvió en sí, pensó, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué hice? ¿No? Y Y es respuesta a la oración del papá. a la oración del papá: Señor, háblale, Espíritu Santo, háblale, ¿no? Y yo creo que es una oración que nosotros como padres hemos hecho. Y es que, Pati, a mí me parece, el diablo es tan astuto que nos hace muchas veces sentir culpables porque tal vez no tenemos cómo heredarles a nuestros hijos posesiones. Pero el Señor no se queda estancado en eso. Ustedes recuerdan que una vez iba Juan y Pedro a la oración, y en la puerta del lugar donde oraban había un hombre paralítico, y él le pidió a Pedro, y Pedro dijo: mire, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sí. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo cogió y lo levantó, y este hombre fue sano. Entonces, tal vez usted no tenga dinero para dejarle a sus hijos, pero tal vez usted tenga fe, tal vez usted tenga un respaldo en oración, como hizo el papá del hijo pródigo. El papá del hijo pródigo oró y su oración fue tan ferviente y tan poderosa que este hombre, lejos donde estaba, perdido donde estaba, volvió en sí, ¿verdad? Volvió en sí y regresó a su casa. Regresó a su casa. Dice el versículo 20 de 15, Lucas 15, 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sí, sí. Y el hijo por primera vez entendió que lo que él necesitaba de su padre no era su dinero, No. no eran sus posesiones, no eran sus pertenencias ni sus títulos, nada, sino que necesitaba su legado. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, dijo: yo perdí una oportunidad grandísima de ser descendiente de este Señor. Mi pecado fue tan grave que no merezco ser su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Y celebrar. Entonces, el legado es más allá del dinero. El legado es reconocer que lo que nuestros padres fueron es más grande que la simple plata, que la simple posición,
que los simples títulos. Sí. Es más, es el privilegio de saber que yo soy hijo de don José Domingo Sánchez. ¡Wow! ¡Qué honor, qué privilegio! Eso es más importante que si me hubiera dejado plata y no hubiera podido tener alguna relación con él. Entonces, legado es más. Por eso, el tercer punto de esta charla es que no solamente debemos tener fe para recibir a Cristo, para vivir y tener cosas, sino también para vivir y hacer lo que oímos en la palabra de Dios. Entonces, en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¡Wow! El hijo pródigo escuchó, se demoró, ¿cierto? Sí. Pero escuchó y volvió a casa. Uh-huh. Y aceptó el legado. Yo me imagino que ya después no se quería ir. Sí. Es más, él dijo, yo no quiero que me pague. Yo no quiero que me dé un buen trato. Recíbeme como a cualquiera de tus empleados, a cualquiera de tus jornaleros. Yo con eso estaría contento. O sea, ya el valor de la herencia había perdido sentido. Algunos dirán, pero es que ya se había gastado la plata y esto y que lo otro. No, él por fin reconoció. Yo creo que a él le pesó en su alma, en su corazón, haber derrochado todo el dinero y haber dicho, debía haberlo traído para que mi papá engrandeciera sus tierras, sus ganados, sus cosechas. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo importante, tener el legado de la palabra de Dios, que nuestros hijos vean que amamos la palabra de Dios, que leemos la palabra de Dios. En el Salmo 78, desde el versículo 2 dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A las próximas generaciones les contaremos, de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedecerán sus mandamientos. Wow. Contarles a las generaciones lo grande que ha sido Dios. Si Sí. queremos que nuestros hijos crean en Dios, debemos contarles los milagros que Dios ha hecho y que estos milagros y lo que dice la palabra de Dios siga de generación en generación y nunca se estanque, sino que nuestras próximas descendencias todos conozcan las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para asegurarnos que el Señor está sembrando en el corazón de nuestros hijos nuestro legado? Pues debemos ser hombres y mujeres, primero, que aman a Dios, que son hombres y mujeres de fe, que le creen a Dios. En tercer lugar, que celebran culto a nuestro Dios. Hay personas que en su casa ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran, pero sí quiere que sus hijos sean buenos cristianos. La verdad, nuestros hijos van a hacer lo que nos ven a nosotros. Entonces, nuestro desafío, ahora no quiero traer condenación ni mucho menos, pero sí desafiarlos a que a partir de hoy ustedes van a ser hombres y mujeres que demuestran su amor por Dios, que le dan la gloria a Dios por todo, porque a veces le damos la gloria es al trabajo, sí, a la quincena. No es que yo soy lo que soy porque yo trabajo y porque yo me gradué y porque en tal empresa me pagan tanto, y es que si no fuera por eso usted no tendría nada. Eso es mentira. Nosotros somos lo que somos por la pura misericordia, por la pura gracia de Dios. Así es. Entonces tenemos que empezar a establecer cultos de celebración, de agradecimiento, de oración de adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que hacer. Siempre dar ejemplo, porque volvemos a lo mismo. El legado que le estamos dejando a nuestros hijos es el creer que hay un Dios, que existe, pero para eso tenemos que demostrarlo con nuestras
obras, leyendo la palabra, orando, teniendo fe, siendo agradecidos, transmitiendo las enseñanzas, no ocultar las verdades a nuestras generaciones. Dice que el versículo 25, concluyendo ya, que el hijo mayor se enojó. Dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y su padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Tuvo que salir el papá y rogarle: mi hijo, entre. ¿Qué cuento? Y a veces somos así. Eso tenemos que abolirlo de nuestra vida, porque muchas veces nos convertimos en jueces y no tenemos misericordia. Y eso lo pueden ver nuestros hijos y se convierten también en personas crueles, en personas inclementes, y sería una mala herencia, un mal legado para esos hijos. Sí, porque el Señor nos buscó cuando nosotros estábamos perdidos y nos amó y nos atrajo a sus brazos, y eso fue lo que el Padre hizo con el hijo que se fue. Sí. Oró por él, regresó, lo recibió, y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Su misericordia nos atrae y nos recibe. Así es. Nosotros tenemos el mejor legado, que es un Dios de amor, un Dios que nos ama y se preocupa por nosotros. Así es. Yo quiero invitarle para que usted cierre sus ojos allí y le diga al Padre: Padre, yo reconozco que he vivido lejos de ti, que tal vez me he esperanzado simplemente en lo que me puedas dar y no en lo que tú o en lo que has hecho de mí, en lo que soy. Hoy, Señor, reconozco que yo necesito más un legado que una herencia. Necesito tu ayuda, Señor, y te pido que me des palabras de fe para compartir en forma práctica, clara y sencilla a mis hijos. Hoy me arrepiento y te pido perdón por no sembrar semillas de fe en mis hijos. Ayúdame, Padre, a ser un buen padre de familia, a que mi familia, mis hijos, te conozcan y que la salvación llegue a sus vidas por lo que yo soy, por lo que yo hago. Ayúdame, Señor, a buscarte. Te pido que me ayudes a no desistir siempre en mi fe y esperar lo mejor de ti, las cosas buenas, para que mis hijos también vean que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, que cumple todas tus promesas. Señor, yo me pongo en tus manos. Hoy ponemos nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos en tus manos y clamamos tu bendición, clamamos por tu ayuda, clamamos que tú nos enseñes, nos ayudes a perseverar hasta el fin, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta hora a través de esta porción bíblica tan importante, y sabemos que a partir de este momento vamos a ser hombres y mujeres nuevos, que más que dejar una herencia, vamos a dejar legado en la vida de nuestros hijos. Bendice cada hogar, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Dios.